Bueno, el tema que nos convoca ahora es la regularización, pero vamos a enfocar este tema empezando por un repaso sobre los conceptos de robustez y reflexionando sobre las herramientas y los métodos que se utilizan para solucionar el problema de los datos atípicos mediante su modificación de la función de pérdida, porque eso después nos va a ayudar a pensar un poquito de cómo opera la regularización. Entonces, vamos a repasar esta idea de los métodos robustos y cuál es el problema y en qué se basan. Por supuesto que los métodos robustos nos protegen frente a la presencia de datos atípicos y lo que estos datos atípicos o outliers producen en los ajustes de los modelos. Es normal que la información tenga datos que rompen el patrón y que son muy extremos. A veces son un problema, pero a veces es lo que uno busca. Piensen, yo siempre pienso en el ejemplo de un caso de interés de novelty detection, que es buscar datos atípicos, porque lo interesante de los datos atípicos podría ser el comportamiento de acciones, donde en realidad uno no quiere uno busca acciones que se comportan de una manera diferente al mercado, con betas muy distintos de uno para después hacer algún tipo de hedge o sacar algún beneficio. Así que ahí un individuo con comportamiento extraño puede ser de interés, pero parece que detectarlo. Y para detectarlo hay que tener un método que siga el patrón de la mayoría para poder notar una diferencia cuando aparece algo distinto. ¿Por qué? Porque ya vimos un ejemplito cuando vimos modelo lineal, que lo que hacen las observaciones cuando son atípicas, como en este caso, estas tres que están acá, eh, obviamente que se apartan del patrón general de los datos, pero si encima estas observaciones que son atípicas y tendrían un residuo grande contra la regresión correcta, contra el modelo correcto, pero esto se acentúa, esta situación, la influencia se acentúa si estas observaciones tienen un grado de palanca grande, medido por el leverage, porque esas tienen una gran capacidad de influir sobre el modelo. Entonces, el problema es cómo, primero de nuevo, volver a pensar por qué pasa esto, por qué pasa que algunas observaciones pueden afectar severamente el ajuste de un modelo estadístico. Y eso ya lo pensamos un poco y tenía que ver con esta situación, que en realidad, en el método de mínimos cuadrados, cuando uno busca los betas, los coeficientes que minimizan la discrepancia entre el observado y el predicho, el cuadrado este, cuando acá aparece un dato medio raro, tiende a arrastrar estos betas. Estos betas, si hay un valor acá que es muy loco, van a querer estirarse lo máximo posible para ajustar más o menos bien esta observación, como en este caso. Acá se ve la recta roja, que se separa de la verde porque trata de complacer de alguna manera estos valores y en eso arrastra a la regresión y en el fondo no termina siendo ni una cosa ni la otra, no ajusta bien estos datos y encima sesga significativamente a la mayoría. Así que si uno tuviera que solucionar esto, ¿a dónde apuntaría uno? A la función de pérdida. Claramente tendríamos que cambiar algo de esta función de pérdida. Y lo que en general se hace es modificar el cuadrado por una función que tenga una influencia menor cuando el residuo se vuelve muy grande. ¿Por qué? Porque en el fondo, esto que está metido acá adentro, el argumento de esta función de pérdida, lo que está elevado al cuadrado, es el residuo. Si yo propongo cualquier modelo, cualquier beta acá, lo que estoy midiendo bajo ese modelo es el residuo. Y el problema con el cuadrado es que reacciona muy fuertemente a residuos grandes. Así que la estrategia razonable es utilizar una función que obviamente sea creciente monótonamente con el residuo. El residuo, sea positivo o negativo, debiera generar una pérdida más grande, si el residuo es más grande. Pero, por ejemplo, si uno reemplaza el cuadrado por el módulo, como crece a tasa 1, crece una tasa constante, o sea, piense que la derivada del módulo es 1, a diferencia de ser a diferencia del cuadrado que tiene la tasa es cada vez más grande porque crece en forma lineal. El módulo permite acotar la influencia que residuos grandes tienen en la función de pérdida. Entonces, a este estimador que se lo llama estimador L1, se llama L1 porque básicamente el módulo en matemáticas se lo suele denominar la distancia en L1. Este estimador ya es muchísimo más robusto. El problema que tiene este estimador es que no es muy robusto, pero es poco eficiente. ¿Por qué? Porque en realidad lo que uno busca es el trade-off entre dos situaciones deseables, que es la forma cuadrática es muy eficiente para residuos chicos
Y recordemos que si no hay datos atípicos, el estimador de mínimos cuadrados, ¿se acuerdan que vimos? Que era BLEU, que era el Best Linear Unbiased Estimator, es el más eficiente. O sea que uno quisiera preservar esta forma cuadrática de la función de pérdida porque le da muchísima eficiencia. Eso quiere decir minimiza la varianza, es mucho menos variable la estimación. El problema está en valores grandes. Así que la solución esta de utilizar el estimador L1, que en este caso es la función módulo, la roja, el problema que tiene es que en los residuos chicos, al atacar tan abruptamente y moverse tan abruptamente en los residuos muy chiquitos, pierde eficiencia. Entonces, hay otras técnicas. Una es reemplazar el promedio por la mediana, es otra técnica robusta. Mantener el cuadrado, que le da cierta eficiencia al estimador, porque trepa rápido en términos de los residuos, como la función de pérdida clásica de mínimos cuadrados, pero si uno reemplaza el promedio, porque en el fondo esta suma puede ser vista como un promedio, si uno reemplaza el promedio por la mediana, y la mediana es como el estimador robusto, la versión robusta de la media, el estimador se vuelve menos sensible a outliers y se vuelve robusto. Entonces eso mejora un poquitito la performance del L1. A este estimador se lo llama Least Median Squares. Pero las soluciones óptimas vienen de toquetear un poco mejor, más eficientemente la función de pérdida. Y hay unos métodos, como por ejemplo la función de pérdida de Hoover, que lo que hace directamente es, que está escrita acá analíticamente, que es juntar lo mejor de los dos mundos, que es cuando los residuos son chicos, utilizar una función cuadrática, y cuando el residuo crece en valor absoluto, ahí sí pasar a una función que crezca a la tasa del módulo de valor absoluto. Y acá se puede ver la función de Hoover, como crece primero como cuadrática y después se mantiene creciendo linealmente. ¿Sí? Es la curva verde.